Bienvenidos al Sur, Taller Literario. Mi nombre es Alejandro y hoy quería hablarles un poco de este libro, Los Reyes de la Arena, de George R. Martin, una antología de cuentos de terror del autor conocido, por supuesto, por su saga Juego de Tronos, saga que no he leído, que ignoro por completo, tampoco vi la serie ni nada por el estilo, pero sí me interesó porque me lo recomendó gente del taller en cuyo criterio confío leer estos cuentos y la verdad que no me decepcioné. Este va a ser un breve comentario y nada más, sin demasiadas pretensiones. No voy a develar mucho de la trama y de los cuentos, y si lo hago lo aviso. Vamos a empezar primero estableciendo una suerte de división, porque acá hay varios cuentos que van de un fantástico más clásico, es decir, en un mundo como el nuestro, en un mundo cotidiano, donde las leyes de la naturaleza son las mismas que el nuestro, irrumpe un hecho sobrenatural. El terror se filtra en lo más o menos cotidiano o en lo natural, entre comillas, digamos. No son mundos diferentes al nuestro hasta que irrumpe lo otro, lo diferente, ¿no? Y también hay otros cuentos que lindan un poco con la fantasía oscura. Tampoco es cuestión, me parece a mí, de ponerse fino con si pertenece a un género o a otro. A veces esas son más cuestiones editoriales que interesan más a las editoriales para ponerlo en un estante u otro los libros que a nosotros los lectores. Pero esta otra categoría, por así decirlo, de relatos, están ambientados en un mundo de fantasía que por lo general se van a imaginar es una fantasía bastante sórdida. De hecho hay personajes muy siniestros, un millonario que disfruta de tener mascotas raras y que las hace sufrir, civilizaciones decadentes. Hay un cuento, ya para ir metiéndonos, que se llama La Casa del... Sí, digo bien, en La Casa del Gusano, un cuento bastante extenso, que me hizo recordar por momentos a Clark Aston Smith. Si no lo conocen, se los recomiendo. Es uno de los tres mosqueteros de la revista Weird Tales, junto a Lovecraft, el más conocido por supuesto, y Robert Howard, entre otras cosas, el creador de Conan. Y Aston Smith quizás hoy es el menos leído por el lector general, quiero decir, por supuesto el fan del género y más si le gusta el horror cósmico y ese tipo de variantes lo conoce, pero es el menos pop, el menos difundido quizá de los tres. Clara Aston Smith tiene estos mundos decadentes, algunos antes de la humanidad como la conocemos y otros en un después, no sé si llamar post-apocalíptico, pero en una era futura y desastrosa. Este cuento de Martin me hizo acordar a los cuentos de Clark Aston Smith. Está bueno el cuento este en La Casa del Gusano, no es el primero, empecé por ahí por pura arbitrariedad. También tenemos Los Reyes de la Arena, estoy yendo al revés, estoy yendo a los que están últimos, los estoy comentando al principio. Los Reyes de la Arena, que es el que le da nombre al volumen, y donde hay un personaje, esto no es ningún spoiler porque lo sabemos al principio, un personaje con mucho dinero y pocos escrúpulos, una combinación que solemos ver bastante seguido, que tiende a coleccionar mascotas, digamos, criaturas de distintos planetas y lo más exóticas posibles, y va a comprar una especie de insectos que en realidad no son insectos, que tienen unas características particulares, y todo va a terminar como nos imaginamos que va a terminar, aunque con un toque al final, que le aporta todavía más interés. Porque es una historia previsible en el sentido de que, insisto, sabemos más o menos lo que va a pasar, pero queremos saber cómo va a pasar. Y además, vuelvo a decirlo, el concepto ya en sí es muy interesante, de estos bichitos que no voy a hablar de ellos, léanlo, el relato. Y también hay un toque ahí, una frutilla en el postre que no nos esperábamos tanto, que lo hace muy buen cuento. Después tenemos Tráfico de Piel, que es una novela corta. Acá, bueno, voy a dar un mínimo spoiler porque también es algo que uno se ve venir, pero hay una mezcla de géneros
por un lado, entre el policial, el noir, el policial negro, y por otro lado, entre la licantropía, digamos, ¿no? La licantropía no sería un género, los relatos de licántropos, qué sé yo, el hombre lobo, ¿no? Hay una muy interesante mezcla que se agradece con personajes muy carismáticos, a los que uno disfruta seguir, cuyas desventuras uno disfruta seguir. Lo único que me pareció bastante flojo en este relato, novela breve, es el final. Muy precipitado el final. Es obra de un Martin joven. Falla al final, diría yo modestamente. Se precipita demasiado, no está del todo bien cosechado lo que siembra y al final, más allá que es muy imaginativo y bastante potente, hay alguna cosa que yo no entendí, quizás deba leerla de nuevo, quizás haya alguna desatención mía, no lo sé, pero se precipita. Es el único pero que le pondría, pero más allá de eso, uno lo disfruta muchísimo porque además, al tratarse de una novela breve y no de un cuento, es más importante el viaje que a donde llegamos, si bien, por supuesto que todo es importante y se podría haber cuidado un poco más. No sé por qué Martin se apuró. Evidentemente para los tomos de Juego de Tronos no se apura mucho, de hecho varios fanáticos están bastante nerviosos porque se toma su tiempo Martin para escribir. Acá se precipita un poco el final. Es el único pero que uno podría hacerle, pero por lo demás la novela es muy recomendable. Después está La salida de Zambreta, que viene ya, estamos yendo ahora ya para los primeros cuentos en nuestro desorden. Está un poco en el medio de esto que decíamos, de los, vamos a decirlo así, de los cuentos del terror más, del fantástico más clásico y los que tienden a la fantasía oscura. Este está un poco en el medio porque es en un futuro no tan... digamos, un futuro, pero un futuro de nuestro mundo, que puede entenderse como un futuro de nuestro mundo, al estilo Black Mirror, que es un futuro, pero no tan futuro, que no es tan... No estamos hablando de viajes intergalácticos ni de otros planetas, sino de, bueno, nuestro mundo como podría ser tranquilamente dentro de 40, 50 años. A mí era la salida a Zambreta, pero son malísimos para los títulos, me olvido. Es el único cuento que no voy a decir que es malo ni que es un relleno, pero que me dejó un poquito frío. Está pensado como una especie de leyenda urbana, diríamos algo así, pero es todo previsible y no hay ninguna cosa que uno diga, esto me sorprendió. Es muy plano quizás. No es malo, no es que uno lo termina de leer y dice que horrible, además es de los más breves, en una antología en la que priman los cuentos largos, extensos. Está ok, digamos. Claro, también el problema que tiene es que venimos de 3 cuentos anteriores muy buenos, sobre todo los primeros 2. Voy a seguir en este orden de arriba hacia abajo que estoy usando ahora. Estos son los 3 cuentos que sí están bien metidos en lo cotidiano, que pueden recordar por ir al lugar común a Stephen King, ¿no? El terror casi costumbrista, si se quiere, pero también tiene cosas muy grotescas a lo Clive Barker, pongamos por caso. Y hasta en algún cuento juega con el absurdo y está ahí en el ridículo, pero sin perder el terror, como en Las pesadillas, ¿no? Vamos primero con Los hombres aguja, que es el tercer cuento, el que aparece tercero. Igual acá no tiene mucha importancia porque son cuentos que se reunieron de publicaciones anteriores, no es que el autor los puso en ese orden. Pero bueno, este de Los hombres aguja es un buen relato, personajes interesantes, quizás alguno se puede ver venir el final. Correcto, también no es que te vuela la cabeza, pero está bien, a mí me gustó. Y después tenemos El hombre con forma de pera y El tratamiento del mono. El tratamiento del mono es, como les anticipaba, muy grotesco. Mejor no decir nada de este relato, porque es espantoso, ridículo, aterrador, pero un ridículo, un absurdo que no atenúa el espanto. Como decía antes, es como en Las pesadillas. Vieron que a veces uno en una pesadilla está viendo algo ridículo, está sintiendo, está percibiendo algo ridículo, pero a la vez espantoso. Porque claro, hay cosas que son ridículas cuando no le pasan a uno, pero cuando le pasan a uno no tienen nada de ridículo, de gracioso, ¿no? O por lo menos no tienen nada de gracioso, quizás ridículo sí, pero no
es interesante para vivirlo, ni uno tiene ganas de reírse de eso. Acá el tratamiento del mono pasa algo así, es muy grotesco. Me recordó a Clive Barker, que también tiene varios cuentos que están ahí al borde de perder el terror en favor de lo ridículo, pero el buen narrador se sostiene ahí en el abismo, ¿no? Al filo. Es un muy buen cuento. Y quizá mi favorito, que es el primero, el que abre la colección, que es El hombre con forma de pera. Así, con ese título que puede parecer poco prometedor, es un cuento siniestro, también muy grotesco, por la manera en que Martin escribe y describe las cosas, y por el modo en que hace que su personaje perciba el mundo. No tanto por lo que pasa en sí, porque es un cuento muy... Odio usar la palabra psicológico, porque está bastardeada, se usa para cualquier cosa, ¿no? Se habla de terror psicológico como si hubiera otra clase de terror. El juego con la paranoia, de si es real o no, está muy, muy bien escrito, muy bien llevado, muy bien hecho. Es un gran cuento, un gran cuento. También, prefiero no decir nada, pero va escalando de lo cotidiano, de lo completamente, entre comillas, normal, hasta lo grotesco, y nos hace sentir la desesperación de la protagonista, porque en este caso es una mujer y un alguien misterioso ahí, bueno, que se imaginarán por el título que es un hombre con forma de pera. Ah, perdón, me estaba olvidando de Cambio de Mando, que está muy bien también. Quizás es más interesante el concepto que el desarrollo. Es otro de estos cuentos que ocurre en un mundo de fantasía o en un mundo futuro, no sé cómo llamarle, o de ciencia ficción, llámenlo como quieran. Que también hay un personaje que tiene un oficio turbio en este caso. Acá, si bien el desarrollo está bien, el desarrollo está bien, digo, me pareció satisfactorio, pero me pareció aún más satisfactorio el concepto y el mundo ese que crea Martin. Es un buen cuento. Igual que los demás cuentos de esta colección, no te deja un mal sabor de boca. De hecho, ya para concluir un poco mi modesta opinión y más que nada un comentario para que ustedes puedan hacerse una idea de si les interesa o no adquirir este libro. A mí ningún cuento me dejó un sabor malo de boca, ninguno me pareció una pérdida de tiempo. Por supuesto, siempre hay cuentos mejores que otros. Acá la mayoría son de buenos a muy buenos, así que los recomiendo para los que les guste el terror. Tiene de todo, porque tiene los mundos más de fantasía y los mundos más realistas, el fantástico más clásico y el otro que linda con la fantasía oscura. Me gusta que esa fantasía oscura sea sucia también, ¿no? Personajes siniestros, mundos decadentes. Así que creo que va a resultar interesante para quienes gusten de este género. Así que eso fue todo por hoy. Mi nombre es Alejandro, este es el Sur Taller Literario. Si les gusta la literatura, suscríbanse y compartan este video, que eso me viene más que bien. Pongan like, más dislike, comenten, etc. Si leyeron el libro, cuéntenme qué relatos les gustaron más, qué relatos les gustaron menos. Yo tengo también para leer la antología de cuentos extraños, que es Retratos de sus hijos, si mal no recuerdo. Ya leí incluso algunos. Están bastante bien también, tan interesantes. Y bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima.